Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y el día de hoy les traigo el video de los libros que leí en septiembre. Para este mes, por la selección de libros que hice, yo había hecho la predicción de que mínimo 3 iban a ser de 5 estrellas. Pero me equivoqué. Fueron 4 de 5 estrellas. Eso me tiene muy contenta y les voy a contar cuáles fueron. El primer libro que terminé es La crisis de la narración de Byung-Chul Han. Este libro me pareció interesantísimo y les quiero platicar un poquito de lo que hablaba el libro. Para empezar, como contexto, nos cuenta cómo la era de la sobreinformación pone en peligro la narración. Explica cómo la narración y la información son términos completamente distintos, son contrarios en realidad, ya que la narración siempre está cargada de sentido y, por el contrario, la información solo son datos aislados que no llevan ninguna dirección o ningún sentido. Y nos cuenta por qué es importante la narración. Nos cuenta que la narración originalmente sirve para crear vínculos, para crear este sentido de pertenencia, para conectar y como factor de identidad. Entonces, en la era post-narrativa, lo que demanda es el storytelling para conseguir cargar de un poco de sentido a las cosas que de pronto lo van perdiendo. Nos pone como ejemplo la religión, cómo la religión es en sí una narración y esta se desarrolla en un espacio temporal. Entonces, en este espacio temporal hay ciertos clímax de la narración que, por ejemplo, son estas celebraciones que se tienen de fechas importantes en una religión, pero como cuando esta narración va perdiendo sentido o se va dejando de lado, quedan simplemente estas celebraciones que pierden su sentido y en realidad se convierten en fiestas que se comercializan. Y aquí nos habla de algo que me pareció muy interesante, que es cómo la narración genera comunidad. Pero por el contrario, lo que crea el storytelling es communities. Entonces estas communities son una comunidad, pero siempre en forma de mercancía. Y habla de cómo el storytelling, que es esta necesidad de adherirle una historia o un sentido donde originalmente no lo tiene, no es un intento de buscar volver a la narración, sino que es un síntoma de la sobreinformación. Todo este libro me pareció interesantísimo y en realidad se me hizo bastante sencillo de leer, a pesar de que profundiza bastante en todas estas cuestiones y en algunos términos. No es nada complicado, es muy interesante y me parece que está cargado de muchísima información que vale la pena analizar. Me encantó, le di 4 estrellas y me pareció un gran libro para hacer el acercamiento hacia este autor. Entonces lo más seguro es que sí continúe leyendo al autor. Otro libro que leí en septiembre, y este fue para el challenge de septiembre de ir sacando de mi lista de pendientes los libros que ya tengo aquí en mi librero pero que todavía no había leído, es Book Lovers. Este libro me gustó mucho. Les platicaba en ese otro video que se me hace que fue un error haberlo leído después de Funny Story, porque Funny Story me puso la vara muy alta y me gustó muchísimo. Lo menciono porque es de la misma autora. Entonces yo venía de haber leído Funny Story y después leí este. Este libro también me gustó mucho. Es uno de hecho de los que le di 5 estrellas. Entonces todo bien, es un buen libro. Solo que como Funny Story me gustó más, en un inicio me dio la impresión de que cuando estaba leyendo este dije, no le va a ganar a Funny Story. Pero después de que lo terminé y pasaron varios días y continué pensando en la historia de este libro, dije, no, sí me gustó muchísimo, porque cuando lo acabé estaba entre darle 4 o 5 estrellas. Pero después de esos días dije, no, sí fue un gran libro, sí me gustó mucho, me divirtió, me dio muchísima risa. Entonces nada más fue un error haberlos leído uno detrás de otro, pero sí es completamente digno de 5 estrellas. Ya les comenté más o menos de qué trata en el otro video, pero rápidamente les voy a contar de qué se trata si no lo vieron. Es la historia de Nora y Charlie. Nora es agente literaria y Charlie es un editor. Ellos, cuando se conocen originalmente, no se caen muy bien, pero tiempo después Nora hace un viaje con su hermana Libby al lugar en el que se sitúa
uno de los libros que se acaban de publicar de una clienta de Nora, que a la vez es una de las autoras favoritas de Libby. Ahí se van a encontrar a Charlie Lastra, el editor que detesta a Nora. Van a empezar a encontrarse en ciertos lugares del pueblo y evidentemente así es como se va desenvolviendo la historia. También tiene cosas muy interesantes porque toca sobre la relación entre hermanas de Libby y Nora, habla de también su infancia, de cómo la vivieron, de la influencia que tuvo su mamá sobre ellas. También vamos a ir viendo cómo Libby guarda un secreto y Nora quiere averiguar qué es lo que le está pasando a su hermana. Esta relación entre hermanas me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante que lo metieran en el libro. Como les había comentado, Emily Henry no solo mete la relación romántica, no, mete también otros aspectos para indagar y analizar durante la historia, y eso se me hace muy interesante. Siento que le da mucho más sentido y peso a la historia que nos está contando, y no nada más un clásico como se conocen dos personas y punto. Se me hizo muy interesante este libro que un poco es una burla a la fórmula de las historias románticas en libros, en pelis, y que si bien este es un libro de romance, me gusta cómo nos va contando esa historia sin caer en el cliché y al mismo tiempo burlándose de ese cliché. No sé, este libro tiene muchísimas cosas muy padres, muy divertidas. Hay mucho humor también en los diálogos y en lo que va pasando en la historia. Por eso le di 5 estrellas. Estoy muy contenta de haber leído otro de Emily Henry y espero seguir leyendo más libros de Emily Henry. Otro libro que leí fue Materia Oscura de Blake Crouch. Este es el segundo con 5 estrellas. Me gustó muchísimo, muchísimo. Este libro es de ciencia ficción y aunque yo no he leído muchísima ciencia ficción, últimamente he estado adentrándome en este género y me está encantando. En este libro vamos a conocer a Jason Dessen, que es un científico que es profesor en una escuela y está casado y tiene un hijo. Lo vamos a seguir durante una noche en la que sale a celebrar con uno de sus amigos que ganó un premio, y cómo al ir de regreso a su casa él es secuestrado y cuando despierta la realidad en la que él vivía ya no es la misma. Sigue siendo Jason Dessen, pero es un científico de mucho renombre, con un gran equipo a su cargo, llevando una investigación científica. Sin embargo, no está casado con Dani y no tiene a su hijo. Este libro nos va a llevar sobre la idea de que todas las decisiones que hemos tomado en la vida existen simultáneamente como mundos paralelos. Es decir, existe un mundo en el que se casó con Dani, otro en el que no se casó con Dani, otro en el que tuvieron un hijo, otro en el que no tuvieron un hijo, y todos estos mundos existen simultáneamente. Y todo lo que va a ir pasando durante el libro es interesantísimo. De hecho, hay un punto en el que, es el plot twist más importante del libro, en el que te das cuenta de algo. Yo no lo podía creer. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Es un giro que me pareció perfectamente coherente, súper interesante, muy bien realizado, pero que de cualquier manera me resultó completamente sorprendente. No lo podía creer, me voló la cabeza. Es de verdad un libro muy, muy interesante, muy divertido. Se siente muy bien la construcción de los personajes, porque en algún punto, cuando lo lean, se van a ir dando cuenta que vamos a ir conociendo varias versiones de mismos personajes. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que ubicamos y definimos perfectamente los personajes que ya conocemos, cuáles son sus motivaciones a diferencia de los de otras realidades. Le di 5 estrellas y justamente el próximo mes voy a continuar leyendo a Blake Crouch. Otro libro que leí fue La amiga estupenda de Elena Ferrante. Este es el principio de la saga de las dos amigas que voy a estar continuando en los próximos meses, pero este es el tercer libro al que le di 5 estrellas este mes. Me encantó la historia, me enganchó por completo. En este libro vamos a conocer la historia de Lila y Lenu. Nos vamos a adentrar en su amistad y en cómo viven ellas su vida y cómo, a pesar de que conociéndose de niñas empiezan a vivir mismas situaciones,
cómo las vivencias de cada una y las familias van a empezar a influir para que cada una empiece a tomar su propio camino. Sin embargo, en paralelo vamos a ver cómo va avanzando su amistad y también vamos a ver cómo se da cierta competencia entre ellas que vamos a ver a lo largo del libro y me parece que durante toda la saga, pero me parece que lo más importante es que vamos a explorar cómo viven ellas, cómo se vive en Nápoles, en la parte donde ellas están viviendo, cómo viven sus familias, cuáles son las interacciones entre las personas del pueblo y dentro de estas interacciones, ¿dónde están esos roles de poder? De los libros de Elena Ferrante lo que más me gusta es cómo pinta el contexto, que claramente puedes ver el contexto físico del libro que te está narrando y cómo son estos ambientes dentro de los que se vive parte crucial y los que van realmente manejando o guiando la historia que nos va a terminar contando. Acá también tenemos personajes súper bien definidos y son varios. Nos van a contar la vida de las personas que viven también ahí en el pueblo y de cada una vamos a poder conocer su personalidad, la historia que hay detrás incluso de cada familia. Sin embargo, eso no hace que dejen de ser personajes únicos y perfectamente bien definidos. Este tiene 5 estrellas y en los próximos meses voy a estar continuando la saga. Otro libro que leí fue Una luna sin miel de Christina Lauren. Este libro me divirtió mucho. Nos cuenta la historia de Olive, que es la gemela de Amy. Estas dos gemelas son completamente diferentes. Amy es a la que todo siempre le sale bien, tiene siempre muy buena suerte. Y por el contrario, Olive siempre tiene mala suerte. Y vamos a iniciar con ese contraste entre las dos hermanas. La historia va a empezar en que estamos en la boda de Amy y durante la fiesta hay un buffet de mariscos por el que todos los invitados terminan enfermándose. Pero como les decía, Amy tenía muy buena suerte, entonces para su boda Amy consiguió prácticamente ganarse todo a base de promociones y concursos. Entonces fue lo mismo para su luna de miel. Se gana un viaje a Hawái. El problema es que entre los términos y condiciones está que este viaje no se puede posponer y es intransferible. Pero como ella y su esposo, al igual que todos los invitados, está muy enferma, no pueden ir a su luna de miel, entonces ella le pide a su hermana Olive que vaya por ella en su lugar. A todo esto hubo solo 2 invitados en la fiesta que no comieron del buffet de mariscos, que fueron el hermano del novio y Olive. Entonces los novios les piden a los hermanos que vayan en su lugar a la luna de miel. El problema es que ellos dos no se toleran, no tolera Olive a Ethan. Y no solo eso, como el viaje es intransferible, Olive e Ethan van a tener que hacerse pasar como Amy y su esposo y van a tener que fingir estar casados. Es un libro divertido y me parece que esos pequeños escenarios donde ellos tienen que fingir sí construyen a cómo entonces van ellos dos generando este vínculo durante este viaje. Y evidentemente de esta interacción ellos empiezan a gustarse, pero lo que me parece más interesante es que esto pudo solo seguir su curso y que ya no hubiera jamás ninguna tensión entre ellos, pero rumbo al final del libro existe una tensión que me pareció completamente interesante, no me lo esperaba. Ya rumbo al final, pues prácticamente ya vas viendo cómo la resolución de la historia y rumbo al final feliz. Sin embargo, aquí nos vuelven a poner un conflicto y me pareció muy interesante. Este conflicto empieza a retar todo lo que veníamos sabiendo de lo que nos iban contando de la primer parte del libro. Y me pareció bien, lo hizo más interesante. Además de que los personajes me parecen divertidos y sí hacen que quieras ir sabiendo más de la historia y de lo que va pasando. A este libro le di 4 estrellas. Otro libro que leí fue El susurro del ángel de David Olivas. Este libro no me gustó nada. Hasta siento que no lo entiendo porque en Goodreads aparece como que es un libro de 4 estrellas.
He visto reseñas de gente dándole 5 estrellas. No había visto ni una sola mala reseña al respecto, ni una sola crítica. No he visto reseñas de menos de 5 estrellas. No sé, este libro me está generando muchísimo conflicto porque a mí no me gustó. Siento que ni siquiera lo disfruté nada. Siento que para empezar tarda en entrar a la historia. Nos cuentan que Biel es un niño de 2 años que desaparece durante una celebración en un pueblo en el momento en el que todo el mundo está viendo los fuegos artificiales y todos están distraídos. Todo el pueblo está reunido en la playa para celebrar. Y después de que Biel desaparece, comienza toda la investigación. Tuve en realidad muchos conflictos con este libro. Para empezar, me parece que los diálogos se sienten muy forzados. Por ejemplo, cada vez que hablaba la abuela, siempre decía algo así como de, no, hija mía, ¿quién habla así? Y esta era una constante durante todos los diálogos. Y no solo durante los diálogos, siento que en la narración de pronto había momentos como analogías muy cliché, como haciendo paralelismos entre ciertas cosas y el cielo y los paisajes. No, o sea, la narración en sí, el estilo, no lo disfruté nada. Y los diálogos me sacaban constantemente de la historia porque se sentían muy forzados. Esa era una cosa. Después siento que simplemente la historia no arrancaba. Era como el 50% del libro y ya había desaparecido y solamente era continua investigación, pero de una manera muy lineal y sin ritmo realmente. De hecho, es hasta el 50% del libro que llega la persona y el equipo que se va a dedicar a darle un verdadero seguimiento a esta historia. Entonces sí, no terminaba de arrancar. Y además de eso, siento que le sobran muchísimas páginas, muchísimos diálogos, muchísimas cosas. En algún punto yo tomé un curso con la escritora Liliana Bloom, que es mi escritora favorita, bueno, una de mis escritoras favoritas, y ella comentaba que no tienes que ir hablando de absolutamente todo lo que tiene que ir pasando en un día. Si hablas de que una persona tiene que hacer un viaje, con el simple hecho de que la sitúes en el aeropuerto, en el avión, algo que te revele en la imaginación y en la narración qué es lo que está pasando, no necesitas contar que se despertó, que desayunó, que agarró las llaves, que salió de su casa, que tomó un taxi al aeropuerto, que no necesitas contar todo eso porque es innecesario. Y en este libro siento que se contaba todo eso. Ya llegó un punto en el que me desespero cuando Eva, la policía que tiene que ir a indagar sobre el caso, hace la llamada para reservar el lugar en el que se va a quedar y nos ponen todo el diálogo en el que hace la reservación. ¿Por qué es innecesario? No necesito ver cómo hace la reservación. No sé, todas esas cosas me hacían ya no querer leer porque no estaba leyendo genuinamente algo que me estuviera atrapando, que me estuviera diciendo algo del caso, que me permitiera indagar. Eran puras cosas que no necesitaba saber. Y después de eso también hubo otra cuestión, que es que siento que había mucha contradicción en muchas cosas durante todo el libro. De pronto hay una cosa que pasa y la mamá está ok, luego no está ok, luego otra vez sí. No sé, todo era muy raro, o había una cosa en algún punto del libro que era secreta y de pronto vemos a todos los periodistas que están esperando porque saben. No entiendo. Y de hecho me encantaría hablar con spoilers y a profundidad de este libro porque hay 100,000 cosas más que no me hicieron sentido y que de hecho no las puedo decir y me estresa no poder decirlas porque son las que más me conflictúan. Si quieren que les deje una reseña con spoilers, díganme, la dejo porque de verdad, no sé, este libro me generó mucho conflicto. Le di 2 estrellas, en realidad siento que no lo disfruté, no fue para mí. Ya vi que para mucha gente sí y qué bueno, pero
no, para mí no fue el libro. Otro libro que leí, y este es otro de 5 estrellas, y probablemente el que más me haya gustado de lo que llevo del año, es What My Bones Know de Stephanie Fu. Este es el libro que me recomendó mi amiga Sophie y de hecho me lo prestó. Y estoy completamente fascinada. Sí, estoy muy segura de que va a estar entre los mejores libros que leí este año, pero hasta ahora yo creo que es el mejor. Este es un libro de no ficción en el que la autora nos va a contar sobre su vida y los traumas que ella vivió en su niñez a manos de su familia, y como todas estas cosas complejas que vivió le generaron muy fuertes repercusiones a lo largo de su vida, y en algún punto ella en terapia se entera que lo que realmente ella tiene, o sea, su diagnóstico es trastorno postraumático complejo. Entonces ella empieza a indagar sobre este diagnóstico y empieza a aprender un poco más sobre él. Nos va a llevar a lo largo de su vida sobre las cosas de inicio que se lo causaron, las cosas a las que se vio sometida, y posteriormente en su vida cómo ella intenta superar todos estos estragos que le dejaron esas situaciones. Ella intenta varios procesos de terapia y también incluso distintas actividades como yoga, etcétera. No solo eso, hay, o sea, más cosas de las que cuenta que ella intentó muchísimas cosas, pero también ella, a raíz de su investigación, va insertando a lo largo del libro ciertos estudios y cosas que ella fue encontrando y descubriendo, que explican con datos y de manera científica cómo es que el trauma afecta ya de manera física a quien lo vive, cómo permea en su vida y cómo puede generar incluso más riesgo a enfermedades y que sean propensos a otras afecciones. Hubo dos cuestiones que particularmente me volaron la cabeza, no puedo entenderlo. En algún punto menciona que las mujeres que han sufrido traumas durante la niñez son 80% más propensas a desarrollar endometriosis. ¿Qué? Me pareció, no sé, descubrir estas cosas es impactante. También en algún punto y de la mano del científico que hace esa investigación, habla de cómo las mujeres en cierta parte del ciclo, las emociones están mucho más ligadas a la memoria. Entonces, si como mujer viviste un trauma durante ese momento del ciclo, es mucho más probable que ese trauma tenga más repercusiones, ya que está más anclado a la memoria y que sea mucho más complicado sobreponerse a ese trauma. Menciona también la posibilidad de desarrollar una tendencia a recuperar con mayor facilidad estos recuerdos negativos que los positivos, y también a desarrollar depresión. Todo este libro es súper interesante y me gusta que al final ella cuenta, bueno, todo el libro cuenta su proceso, pero también hacia el final va contando cómo ella ha podido ir saliendo de esta programación gracias a ciertos procesos que ella ha ido siguiendo. Es un libro bien interesante. Es un poco duro al inicio por las cosas por las que nos cuenta que tuvo que pasar. Sin embargo, es un libro que vale completamente la pena y a la que le puedes sacar muchísima información muy interesante. Pero por ahora ya está situado entre mis mejores lecturas. Y estos son todos los libros que leí en septiembre. Déjenme en los comentarios muchas más recomendaciones de libros, sus opiniones sobre los libros que les comenté si ya los leyeron. Y si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba uno nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.